Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Me acompaña en este debate con el tema sectores vulnerables en tiempos del COVID-19. Mi nombre es Kenia Chinchilla, soy estudiante de la carrera de periodismo de UNABS y estamos tratando de llevar a través de las plataformas digitales contenido que sea de mucho beneficio. Gracias a nuestros participantes y nuestros debatientes que están en esta noche. Voy a comenzar presentando a Dunia Orellana, periodista de investigación que se ha también conocido por su trabajo en las organizaciones y sobre todo el apoyo a esos sectores vulnerables de la población de Honduras. Dunia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Kenia, por la oportunidad y bienvenidos y que sea una conversación muy amplia y bien importante para todos y todos. Gracias, Dunia. Ahora David Zelaya, también psicólogo, que ha tenido muchísima experiencia en trabajo de desarrollo social y nos está acompañando también para apoyarnos en desarrollar las cuestionantes que tenemos sobre esa población vulnerable de Honduras. David, muchas gracias. Muchas gracias, Kenia, por la invitación y por este tiempo de intercambiar conocimiento con Dunia y con Jenny. Sabemos que va a ser interesante, va a ser una conversación interesante con algunos puntos de vista diferentes, dado la formación académica de cada uno de nosotros y nosotras. Y ahora pues presento a Jenny Argüello, también socióloga, con gran experiencia también en este tipo de proyectos y con apoyo. Jenny me ha comentado que trabajó muchísimo tiempo también en apoyo a mujeres en riesgo, ¿no? Mujeres abusadas. Así que Jenny, muchas gracias también por el tiempo. Hola, buenas noches a todos, a todas. Un placer estar con ustedes compartiendo y espero que esta plática sea de beneficio para todos y todas aquí presentes. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Yo agradecida también, un gran honor poder compartir con ustedes. Voy a comenzar así rápido porque, como les mencionaba al principio, el tema se llama sectores vulnerables de Honduras en este tiempo del COVID-19, en esta pandemia que estamos viviendo. Pero hablemos, ¿cuáles son o quiénes constituyen los llamados sectores vulnerables? Voy a comenzar preguntándole esto a Dunia Orellana. He estado investigando precisamente quiénes son los más vulnerables dentro de esta pandemia y parece que los vulnerables de ayer siguen siendo los vulnerables de hoy, pero hay nuevos vulnerables. Estamos hablando sobre el personal médico, personales de los mismos policías, de alguna otra manera indirectamente se han convertido en personas vulnerables. Pero Honduras, recordemos que ya existían muchos grupos, por ejemplo, la diversidad sexual, las mujeres trabajadoras comerciales del sexo, también estamos hablando de los jóvenes, diferentes poblaciones minoritarias como las mujeres en esta cuarentena están sufriendo violencia al máximo, y las personas que viven en inseguridad alimentaria en Honduras, que antes de la pandemia ya vivían, en este momento están sufriendo mucho más, y también las personas que viven el día a día. Recordemos que en Honduras más del 60% vive en pobreza y muchos de los ingresos son diarios. Y estas personas que no están teniendo acceso a poder realizar vender y subsistir al día, están siendo más vulnerables que otros. Muy bien, Dunia, y quiero consultarle ahora a Jenny. Mencionaba Dunia que ahora hay nuevos grupos vulnerables de estos sectores. ¿Usted considera que en este momento se han aumentado ese riesgo de vulnerabilidad en medio de la pandemia? Y quiero consultarle esto a Jenny Argüello. Sí, gracias, Kenia. De hecho, coincido con la compañera Dunia. La diferencia de la vulnerabilidad antes del COVID-19 era que probablemente veíamos a estas poblaciones vulnerables, a la diversidad sexual, a las mujeres y hombres que se dedican al trabajo sexual, a la niñez, a las mujeres víctimas de violencia, pero los veíamos a ellos nada más por el hecho de ser afectados por la situación de vida y por el hecho de que el Estado, incluso nuestra misma sociedad, poco o nada ha trabajado para poder solventar las necesidades básicas
y prioritarias de esta población. Con el COVID-19 resulta ahora que todos nos vemos vulnerables. La diferencia es que la vulnerabilidad puede ser muy diferente, porque no es lo mismo que una persona heterosexual tengamos privilegios incluso en educación, en trabajo, a, por ejemplo, una chica trans o un chico trans. Y la vulnerabilidad se vuelve mucho más pesada porque nuestra sociedad no ha sido educada de una manera correcta para poder entender que mi orientación sexual, mi preferencia sexual, mi género, qué sé yo, no interfiere nada con mi condición de ser humano. O sea, somos personas e independientemente cuál sea mi preferencia sexual, mi orientación, se me tiene que ver como persona, no como alguien que es diferente a X persona porque, vaya, es lesbiana o es gay o qué sé yo, bisexual X. Entonces, cuando estas personas en un tipo de enfermedad o pandemia como la que estamos viviendo actualmente, se ven ellos afectados, el problema es en la atención en el tema de salud, porque a veces Kenia, Dunia y David, no sé si van a coincidir conmigo, no siempre un título universitario, un título de educación nos puede decir que verdaderamente estamos educados, porque nuestras poblaciones vulnerables se ven afectadas cuando no son tratadas de una forma correcta. Muchas personas de la población o de la diversidad sexual o de las mujeres maltratadas se han visto también revictimizados. Por ejemplo, cuando llega una persona, un chico o una chica trans y él o ella pide que se le llame por su nombre que él o ella ha decidido, pero las autoridades, cual sea que lo esté atendiendo, lo llaman por su nombre de pila y le dice, pero es que usted es hombre. Y en la tarjeta de identidad dice Ricardo, por tanto no lo puedo llamar Sofía. ¿Ve? Entonces, de cierta manera, atropellamos la dignidad de esa persona. Si bien tenemos una identificación por un registro de personas, pero finalmente, por ejemplo, la población, la diversidad sexual, no tiene el derecho de poder y cambiarlo para sentirse finalmente que todo su ser ya está completo. Entonces, okay, claro, la vulnerabilidad se vuelve mucho más pesada en estas poblaciones. Ok, a respuesta de lo que acaba de compartir Jenny y también continuando con lo que Dunia nos mencionaba, hablaba de algunos grupos vulnerables, luego Jenny nos afirma que los grupos como los LGTBI, si no me equivoco, ¿verdad?, de mencionar las siglas, se están viendo más vulnerables en esta situación. ¿Qué responde a eso, David Zelaya? ¿Usted cree que se da mayor riesgo para estos grupos? Buenas noches, Dunia y Jenny. Comparto y difiero algunos puntos. Primero voy a utilizar la razón y la ciencia para poder ver qué grupos son más vulnerables en Honduras. Según la razón y la ciencia y lo que la OMS ha estado como indicando en sus estudios o boletines, hay que entender un poco esta pandemia. Este virus es un virus no estudiado, que estamos en un proceso de comprender cómo es que el virus realmente afecta todo el sistema inmunológico de las personas, todo el sistema, y cómo eso puede generar, el virus puede generar pues otro tipo de complicaciones que pueden llevarnos a la muerte. Según la OMS, personas en riesgo o vulnerables, primero son personas mayores, personas que por su condición de edad, pues su sistema inmunológico está mermando. Segundo, son personas con enfermedades médicas subyacentes. ¿A qué se refiere con enfermedades médicas subyacentes? O sea, que tengan ya previamente ser diabéticos, tener problemas cardiovasculares, porque de hecho el virus lo que afecta es la parte cardiovascular. Personas que también tengan previamente enfermedades respiratorias crónicas, estamos hablando de asma, personas que hayan padecido de pulmonía, neumonía, y personas que también padezcan del cáncer. El cáncer
a través de, bueno, por el tratamiento médico que se le hace, ya sea por quimioterapia, las personas disminuyen su sistema inmunológico, entonces están más propensos a que el virus pueda afectar el sistema de la persona. Por otro lado, me voy a ir un poco al contexto hondureño. Considero, y ahí sí comparto con Dunia, hay personas que por la condición está más propensa a, yo me quiero enfocar, en vez de basarme en género o sexo, voy a basarme un poco en el tema histórico hondureño. Primero, Honduras tiene alrededor de 9 millones de habitantes. El 7%, o sea, estamos hablando de una minoría, de esos 9 millones de habitantes, son las comunidades indígenas. Estamos hablando de población maya chortí. La población maya chortí es de 38.587 personas. Misquitos, estamos hablando de 57.000 aproximadamente, 57.000 misquitos. Indígenas Pech, estamos hablando de 4.300, Lencas, estamos hablando de garífunas. La garífuna es una de las comunidades más grandes, con aproximadamente 98.000 personas, tolupanes 19.000 y isleños que son alrededor de 13.854. Entonces, este grupo de personas equivalen al 7% de la población hondureña. Y ese históricamente ha estado más relegado en relación al tema de educación, problemas estructurales. Y dentro de los problemas estructurales está el tema de salud. Entonces, si a mí me preguntaran qué población realmente está o más vulnerable, podría yo enfocarme a la parte de los pueblos indígenas. Incluso en la Constitución, en el artículo 172, se habla sobre la preservación y conservación de las culturas vivas, pero si bien se habla, no se ha invertido. No comparto mucho con Jenny. Quizás Honduras no ha abarcado una política de género que pueda cubrirnos a tantos hombres como mujeres, y según mi entender o según mi opinión, respetando las otras, se nace hombre o mujer. Dunia ha estado publicando sobre la vulnerabilidad de los grupos de LGTBI y también de las mujeres, que han habido también un repunte en algunas denuncias en el Ministerio Público sobre violencia doméstica. Pero yo quiero que Dunia nos cuente, porque ya David mencionaba su punto de vista, pero que Dunia nos cuente cuáles son esos principales riesgos que estos grupos, específicamente de los que estamos abordando ahorita, que ya los mencionábamos, LGTBI y las mujeres, cuáles son los riesgos que están teniendo específicamente en este proceso o en esta situación que estamos viviendo de cuarentena por la pandemia. Dunia Orellana. Sí, realmente son varios los riesgos. No solo la población LGTBI, las mujeres se han visto vulnerabilizadas. También otros grupos, como decía David, del tema de los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes, o sea, son realmente, bueno, en la palabra pueblo, los grupos étnicos, porque hay que cambiar muchas veces las palabras para que tengan un mayor peso. También miramos, digamos, para mí lo principal ahorita es el acceso a la alimentación. Muchas personas han quedado sin empleo, otras ya no lo tenían antes de la pandemia. Y con esto, la vulnerabilización, o sea, con algo tan básico como es el derecho a obtener acceso a alimentos, el tema del agua. Imagínense con todas las medidas que tenemos que tomar ahora, con el tema de limpieza y de autocuidado y todo el protocolo de bioseguridad. En las zonas donde no hay agua, ¿qué está pasando? ¿Cómo está haciendo estas personas? O sea, yo me pongo a reflexionar y me pongo en los zapatos de ellas y de ellos. ¿Cómo la están viviendo? Por ejemplo, las mujeres trabajadoras comerciales del sexo, igual la población LGTBI que se dedica al trabajo sexual, no están trabajando y no tienen acceso a poder pagar su renta. Muchos y muchas las están sacando, mujeres igual. Las mujeres están siendo vulnerabilizadas por sus parejas, de casos de violencia doméstica. Aparte están los casos de violencia intrafamiliar. Le pregunto a Jenny, ¿cree que eso se trata
por la situación que estamos viviendo, o sea, por la amenaza de una pandemia, o sea, que si hay una diferencia entre Honduras sin la pandemia, con la violencia doméstica, y Honduras con la pandemia, ahora también con violencia doméstica. Jenny, ¿hay alguna diferencia en eso? Sí, hay dos escenarios para analizar en este aspecto. Recordemos que, por ejemplo, las autoridades no están trabajando, no quiero decir que antes de la pandemia trabajaran al 100, pero la cuestión es que al momento de una denuncia es mucho más compleja y más difícil para una mujer. Ahora, viéndolo en el tema de la población LGBTI, las agresiones, estoy más que segura, han de ser con mayor frecuencia. La atención a estas violaciones a la población LGTBI no se van a tomar en este tiempo de coronavirus porque en este momento la priorización es reducir el índice de infección del COVID-19. Entonces, lo que mencionaba Dunia, muchos de la población LGTBI, mujeres que realizan el trabajo sexual, están desempleados, muchos han sido desalojados de sus casas, pero quiero que veamos esta parte de la discriminación y de la violencia que hay. No es lo mismo que Jenny o que Kenia, que Dunia o que David vaya, por ejemplo, si se infecta por COVID-19 y se ve afectado por esta enfermedad, a que vaya un gay, que tienen el valor y pelean por su derecho de ser reconocidos por cómo ellos se sienten y quieren ser. La población LGTBI también se ve afectada por otro tipo de enfermedades. Y si ustedes ven, al menos yo no lo he visto en los datos que da SINAGER, que haya una distribución de la población. ¿Cuántas personas que dieron positivo son garífunas? Son de la población LGTBI, si son misquitos, si son mujeres que ejercen el trabajo sexual o no. La seguridad en nuestro país no se ha planteado de la mejor manera. La seguridad solamente se plantea desde la compra de armas, desde equipamiento para resguardar las fronteras, para mantener el orden social, pero nunca la seguridad puede ser el resultado de la privación del derecho de una persona. Al contrario, esta debe de ser un instrumento o herramienta funcional para el desarrollo social y que debe de encaminarse para desarrollar políticas que permitan que todas las poblaciones, todas, sin excepción alguna, tengan la oportunidad de obtener sus servicios, por lo menos los más básicos. Pero y también, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las MIPYMES que están siendo afectadas? De hecho, lo tenemos todo, pero a veces tenemos una percepción de que hay grupos que son más vulnerables que otros. Y yo en lo personal considero que como ciudadanos, hombre o mujer, independientemente como yo me autoperciba, tengo un derecho. Y quizás voy a compartir un poco con Jenny con el tema del trato. Un trato desigual, podría ser, pero también tendríamos que tener como un estudio previo para decir realmente existe este trato, pero no tengo un dato estadístico que me diga cuántas personas fueron marginadas por su autopercepción o su estilo de vida o su preferencia sexual. Queda un poco en el aire eso. Solo finalizo con eso, David. Hay muchas organizaciones que están haciendo observatorios. Hay observatorios específicos en el tema de discriminación. No solo de población LGTBI, sino de trabajadoras comerciales. Usted decía, sí son más hombres. Desgraciadamente, muchas personas que están en el poder son hombres. Y el pensamiento es patriarcal, literalmente. Desagregan los datos cuando se habla de población femenina, de población masculina, de grupos étnicos y de otras características generales de la población. No tenemos esos datos. Entonces yo creo de que ahorita con datos se puede hablar, pero sí ya hay, por ejemplo, de las manifestaciones, de vulneraciones de derechos hacia mujeres, hacia población LGTBI y otras muchas más, la verdad que no solo son los únicos vulnerables de toda esta pandemia. Dunia, ¿usted considera que cuando se revelan estos datos, y hablamos ahorita específicamente de las personas que han sido golpeadas por la pandemia, que han dado positivo, se necesita que se segmenten los datos? Es decir, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos son de este sector, de este sector? ¿Cree usted que es necesario eso para contrarrestar la discriminación? Yo creo de que no se están contando todas las personas que están siendo, todas las personas enfermas con COVID-19.
No solo en Honduras está pasando, ¿verdad? Eso es a nivel mundial. No se han contado todos los enfermos, solo se contan los muertos, que ya se sabe que... Y no todos los muertos tampoco han sido contados, porque muchas personas han muerto por COVID-19 o por enfermedades desencadenadas por esta pandemia, pero no tenemos datos reales. Considero que las estadísticas que llevan el gobierno, desde mi punto de vista, son todavía muy pobres y eso lo estamos viendo en otros países. Hay mucho subregistro. Los datos son esenciales y los datos son los que nos dan a nosotros los periodistas, a los investigadores como David, o sea, nos dan a los sociólogos, nos dan eso que nos hace mirar todo desde diferentes puntos de vista. Es necesario que el gobierno comience a contar de otra manera, considero, y una manera más inclusiva y más justa. Contar más historias, pero no solo contar se murió tal persona o discriminaron a esta, sino poner en contexto cada dato que vamos a informar. Y como persona que tenemos acceso a redes sociales, cualquier persona tiene que ser responsable de saber qué es lo que está compartiendo con nosotros. No podemos olvidar el tema de las noticias falsas o la desinformación, los fake news. O sea, en este momento tanta información que no es verdadera y que no la estamos comprobando, pero no nos detenemos a mirar los datos. Entonces es una autocrítica, todas y todas tenemos que hacerlo. David, entonces, ante esta situación, ¿cuál cree usted que sería una estrategia para ayudar o para contrarrestar esta situación que están viviendo los grupos más vulnerables, que ya mencionábamos algunos de ellos y mencionábamos por qué son vulnerables? Aunque si bien es cierto, el 64% de la población es pobre y muchos grupos menores como los LGTBI, como las mujeres están y estamos dentro de ese 64%, por supuesto hay unos grupos más vulnerables que otros, que es una conclusión que llegamos al inicio. Entonces, David, ¿cuál podría ser, así como Dunia daba un punto de partida, un punto de salida ante esta situación, cuál es la suya? En síntesis, Kenia, yo veo un panorama un poco desalentador en relación al manejo. El sistema de infraestructura hospitalaria no va a dar abasto para la cantidad de personas que se pueden contagiar. Van a tener que ir a hacer hospitales móviles o triage para poder clasificando los casos. Entonces sí es desalentador, que yo no soy tan positivo en relación a qué podemos hacer concreto. Muy bien, entonces esto ha sido el debate de sectores vulnerables en tiempos del COVID y voy a invitarles ahora para que en cuestión de un minuto cada uno de los debatientes pueda hacer una conclusión argumentada respecto a este tema, si debemos enfocarnos más en estos grupos. Como mencionaba David, no es tan sencillo presentar una solución o un punto de partida para solucionar el sinfín de problemas que tiene el país, que podrían ser muchísimos y que afectan a gran cantidad de la población. Entonces comienzo con Jenny para que nos comparta su conclusión del tema de hoy. Yo concuerdo con David cuando dice que el panorama es desalentador, y viendo toda esta cuestión del COVID-19 me da la impresión a mí que el Estado juega mucho con los datos estadísticos y manipula tanto a nuestra sociedad, que ya carece bastante de lo que es educación. Al final todos nos vamos a infectar de COVID, que nadie va a quedar sin infectarse, como que si eso fuera alentador para nuestra sociedad, que ya tiene bastante con la violencia, con el desempleo, con la discriminación. Y entonces creo que este juego de datos estadísticos lo utiliza, como decía al principio, para someternos y para mantenernos concentrados en el COVID-19 mientras se van aprobando otras leyes que nos vamos a dar cuenta hasta que probablemente todo esto haya pasado y que las estamos ignorando que están sucediendo. Y en conclusión, creo que estamos en una situación en donde, al menos los que estamos aquí en esta reunión, debemos de socializar en nuestras comunidades, los más cercanos, hablar un poco acerca del impacto de este virus, pero a la vez creo que vamos a tener que hacer un juego extra, ¿no? De motivarnos, pero por lo menos
proponer a nuestra gente, a los más cercanos, que veamos desde otro punto de vista qué es lo que va a pasar después del COVID. Ser mucho más solidarios. Muy bien, excelente. Jenny, voy con las conclusiones del tema con Dunia Orellana. Sí, la verdad que las palabras de David y de Jenny son bastante profundas y solo me recuerdan una palabra que creo que tiene que ser clave: resiliencia. Y si no la sabemos, yo creo que tiene que ser nuestro nuevo mantra para poder afrontar todo lo que venga. Me quiero despedir leyéndoles algo de un escritor que me gusta, y es un escritor japonés. Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste. No recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí puedes estar seguro: cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta. Haruki Murakami. Hay que tener esperanza y resiliencia para poder afrontar lo que nos viene con otra óptica. No vamos a ser los mismos después de esto. Muy bien, muchísimas gracias. Y cerrando, David, de forma corta, las conclusiones del tema. La persona, el ser humano, tiene que ser tratado de manera digna. El miedo nos paraliza, pero hemos convivido con enfermedades, hemos vivido con esas enfermedades. Solamente que esto nos tiene que llevar a un pensamiento más crítico en relación a cómo estamos como política, qué estado tenemos, de manera rutinaria, que nos haga esto aprender algo. Excelente. Entonces, mi sincero agradecimiento para ustedes por este espacio, para que esta información la podamos compartir. Gracias a Dunia, gracias a Jenny, gracias a David por realizar este conversatorio, este debate de manera tan profesional. En nombre de la carrera de periodismo y en nombre de la Academia, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, les agradecemos. Ya no busques más. Llegó para ti Radio Pumas, la radio de todos. Los mejores profesionales llevarán hasta tu casa la mejor información y el mejor entretenimiento en cada programa. La radio de la U, la radio de Honduras, la radio de todos. Radio Pumas.